Muy buenos días. Gracias por continuar con nosotros en este octavo Congreso de Imagenología. Muchas gracias al doctor Mario Osorio por su amable invitación a participar. Mi nombre es Nora Isela Moguel Molina y hoy voy a estarles platicando acerca de la evaluación del complejo areola-pezón. Estamos muy acostumbrados a revisar la anatomía interna y profunda de la mama. Ya conocemos la disposición de los acinos, las unidades ductolobulillares terminales, los lobulillos, el sistema ductal, el mesénquima que lo sostiene y cómo todas estas estructuras confluyen hacia la parte central en la región retroareolar y el complejo areola-pezón. Sin embargo, esto último lo decimos como si fuera poca cosa, como si solamente fuera el final de toda esta anatomía tan compleja, sin darle la importancia que tiene y sin detenernos a revisar esta zona igual que el resto de la mama. Tenemos que puntualizar que es parte fundamental de la anatomía porque su involucro en la patología tanto benigna como maligna tiene repercusión en el tratamiento y en el pronóstico. Y en la fisiología porque es a través de él que se lleva a cabo la función más maravillosa y noble de la mama, la lactancia. Entonces vamos a hacerlo hoy el protagonista de esta plática. Vamos a empezar con la anatomía superficial. El complejo areola-pezón es la zona pigmentada en la parte más prominente de la mama. Está revestido por un epitelio escamoso queratinizado estratificado. Tiene glándulas sudoríparas y glándulas sebáceas o de Montgomery. Los pequeños tubérculos que se observan en su superficie se llaman corpúsculos de Morgagni y es la apertura de las glándulas sebáceas. Se pueden llamar de ambos modos, Montgomery, Morgagni. Sin embargo, está descrito que se llaman Montgomery durante el embarazo cuando se vuelven más prominentes y son glándulas sebáceas modificadas que están conectadas a pequeñas mamas rudimentarias capaces de producir mínimas cantidades de leche. La utilidad de estas glándulas es la lubricación de la areola durante la lactancia. También se encuentra el plexo linfático de Sappi, que es en donde se inyecta el radiofármaco que ayudará a localizar el ganglio centinela en la axila. Tengo que recalcar que el epitelio de los ductos, de los ductos que están en el pezón, se continúan con la piel afuera del pezón, lo cual hace que exista una proliferación de células malignas a la superficie de la piel. De esta anatomía superficial vamos hacia adentro, en donde lo primero que nos vamos a encontrar son los senos galactóforos justo detrás del pezón, que comprenden la desembocadura de todo el sistema ductal, en donde convergen aproximadamente entre 15 y 20 lóbulos. Estos lóbulos están orientados radialmente hacia el pezón. Cada lóbulo está formado a su vez por varios lobulillos que se ramifican hasta terminar en las unidades ductolobulillares terminales, que es la unidad funcional de la glándula mamaria. En cada pezón hay aproximadamente entre 5 y 9 orificios de drenaje de conductos. Es muy importante conocer la embriología del complejo areola-pezón para entender las anormalidades del desarrollo más frecuentes. Hacia la octava semana de la gestación, la cresta mamaria que va desde la axila hasta las regiones inguinales en ambos lados empiezan a atrofiarse, únicamente quedando a nivel del cuarto espacio intercostal. Si no se atrofian, si permanece alguna parte del tejido en esta línea mamaria, entonces se presentan las anormalidades del desarrollo. Entre la 12 y la 16 semanas de gestación se forma el complejo areola-pezón y el músculo liso que lo rodea, y entre la 32 y la 40 semana estos se pigmentan. Entonces, la anomalía del desarrollo más frecuente es sin duda el pezón supernumerario. Sus localizaciones más frecuentes es en la axila y en el pliegue inframamario. Y de aquí se pueden desencadenar muchas anormalidades, dependiendo si tienen o no tejido glandular. Entonces, se llama politelia cuando se observan más de los 2 pezones normales. Si se acompañan de tejido glandular, entonces es polimastia. Si no existe pezón, se llama atelia. Y si no existe pezón y tampoco existe tejido glandular, se llama amastia. Y la amasia es cuando en el sitio de la mama solamente hay pezón sin tejido glandular. Además existe esta otra anomalía que se llama mama tuberosa, que es la herniación del tejido glandular a la areola con otras anormalidades estructurales. Esto es más raro. Les traigo varios ejemplos de pezones supernumerarios. En esta mastografía izquierda observamos el pezón normal en la parte central y en el cuadrante inferior interno, marcado con un balín metálico, se observa un pezón accesorio. En esta otra mastografía derecha se identifican 2 pezones, uno arriba del otro, en el complejo areola-pezón.
Y en esta de abajo observamos el pezón normal en la región central y observamos una mama accesoria a nivel de la axila con un pezón bien formado visto en ambas proyecciones. La patología que afecta el complejo areola-pezón tiene manifestaciones inespecíficas por clínica y por imagen, que pueden retardar el diagnóstico. Por lo tanto, se necesita una adecuada evaluación de este complejo y esto es un reto. Se necesita un triple abordaje, clínico, por imagen y con procedimientos de intervención. Una historia clínica detallada con una exploración, examinación exhaustiva son esenciales para guiar el posterior manejo por imagen. Reconocer los datos clínicos es imprescindible. ¿Qué datos clínicos? Alteraciones de la piel, secreción, retracción, inversión, masas palpables. Este es el primer paso para un manejo radiológico. La palpación hecha por un clínico experto es más sensible que la mastografía para detectar masas alrededor del pezón, hasta 2 centímetros del pezón. El 8% del cáncer de mama se presenta en la región periareolar y usualmente son palpables. Hay muchas variantes anatómicas de los pezones, hay muchas formas de los pezones. Las más frecuentes son la inversión y la retracción, que no es lo mismo. La inversión se presenta cuando el pezón está completo adentro, completamente adentro, hasta estar debajo de la superficie de la mama, como en este ejemplo, en donde se observa totalmente adentro de la mama. Y por ultrasonido se identifica el pezón por debajo de la piel. Este es otro ejemplo de un pezón invertido, en donde se observa todo el pezón adentro de la mama y se corrobora por ultrasonido. Tenemos que tener mucho cuidado al momento de evaluar porque es fácil confundir con un nódulo sólido retroareolar. Y por el contrario, la retracción es un pezón que está afuera de la mama, pero que tiene una hendidura como si algo lo estuviera jalando desde adentro. Ambas variantes anatómicas pueden ser congénitas o adquiridas uni o bilaterales. Vamos a empezar con los estudios de imagen. Son muy importantes, pero tengo que hacer énfasis en que como el complejo areola-pezón es una estructura móvil y superficial, requiere que cada estudio que realicemos sea específico, realizado de una manera meticulosa y con la técnica adecuada, con el conocimiento de la anatomía y también requiere de un abordaje multimodal. Empezamos con la mastografía. La mastografía tiene una baja sensibilidad. Es el estudio inicial en mujeres de más de 40 años y es una técnica difícil porque al estar móvil y al estar externo y superficial hay una sobreexposición que hace que muchas veces no se vea con la adecuada resolución. Es necesario en ocasiones poner un balín en la punta del pezón para que sepamos que se trata del pezón. Con los equipos digitales esto ya no es tan necesario porque sí se puede llegar a observar adecuadamente. Tienen que estar perfilados. Hay artículos en donde dicen que en al menos una proyección tiene que estar perfilado. Sin embargo, yo recomiendo que en ambas proyecciones estén perfilados. Si no se puede, está totalmente indicado realizar proyecciones adicionales como conos de compresión o magnificación para aclarar esta zona. Estos son ejemplos. El pezón debe estar tangencial en ambas proyecciones, en la cráneo-caudal y en la medio oblicuo lateral. Y en pacientes con pezones invertidos, como una variante normal, los pezones también deben estar tangenciales y simétricos. Este es un ejemplo de una proyección mal tomada. Aquí no se observa el pezón, está por debajo de la mama, se proyecta sobre el tejido glandular, a diferencia de cuando está bien tangencial al rayo, se identifica totalmente en la orilla y no hay duda que en la región retroareolar no se encuentra ningún nódulo. Otro ejemplo de una sobreposición del pezón sobre el tejido glandular y cuando se acomoda de manera adecuada se observa únicamente tejido graso. Sin duda, la información que más nos aporta la mastografía es la visualización de microcalcificaciones o calcificaciones. Estas son inusuales, la mayoría son benignas cuando se encuentran en el complejo areola-pezón y puede deberse a tapones de queratina, detritus calcificados, necrosis grasa, cicatrices, estar dentro de la piel y se utiliza para su evaluación el mismo léxico que el resto de la mama, es decir, la morfología, la distribución y la estabilidad para clasificarlas y ponerles una categoría BIRATS, que pueden ser BIRATS 2 en los ejemplos que les di, BIRATS 3, igual si se encuentran calcificaciones
puntiformes agrupadas y BIRATS 4 cuando se encuentran de igual forma, pleomórficas, amorfas, heterogéneas, lineales, ramificadas. Es muy importante reconocer al ultrasonido como una gran herramienta para la caracterización de estas calcificaciones porque están muy superficiales y permite observarlas con un buen ultrasonido. Y esto también nos da una herramienta para guiar biopsias que vamos a revisar más adelante, que pueden ser biopsias con aguja fina, biopsias con aguja gruesa y biopsias asistidas por vacío. También es importante asegurarnos que las calcificaciones son reales y que no se deban a artificios. Les traigo ejemplos de calcificaciones benignas en el complejo areola-pezón, son de alta densidad, puntiformes, algunas anulares, son típicamente benignas, pero también pueden haber sospechosas, como en este caso, en donde observamos un cáncer demostrado y cómo la misma morfología de las calcificaciones que se encuentran adentro de la mama se observan en el pezón, o estas calcificaciones en donde hay extensión de estas desde la región retroareolar. Esto en el ultrasonido se logran identificar las calcificaciones de manera clara y aquí es en donde podemos hacer uso del ultrasonido como una guía para la intervención. Esta es una paciente que tenía estas imágenes de mayor densidad en el pezón, se limpió, era pasta al azar, óxido de zinc y se realizó otra vez una proyección y ya no se encontraba este artificio. Vamos a pasar al ultrasonido. El ultrasonido, como ya dije, es el método de elección cuando se trata de evaluar estas calcificaciones adentro del pezón, porque tiene muy buena resolución y porque no usa radiación. Tiene una sensibilidad del 56% y una especificidad del 75% para observar cánceres en esta zona, porque permite evaluar bien los ductos que llegan al pezón y también tiene herramientas como el Doppler que nos permite diferenciar entre una secreción solidificada o un nódulo sólido. Existe aún una variabilidad interobservador, pero da mucha información. Es necesario poner muchísimo gel para ver bien la región retroareolar o técnicas especiales que ahorita vamos a revisar para que la sombra que dé el pezón o los ductos tortuosos podamos ser bien meticulosos en la manera de explorarlos. Estas son las técnicas de exploración que están bien descritas por el doctor Stavros. Esto es lo que nunca debemos hacer, llegar y poner únicamente el transductor sobre el pezón, porque toda la sombra que esto produce nos impide ver en la región tanto del pezón como en la región retroareolar. Entonces, la primera maniobra es la de la compresión periférica, es la técnica que da un mejor ángulo de incidencia de los ductos periareolares. La segunda es la técnica de compresión con dos manos, demuestra los ductos en la base del pezón y hace posible diferenciar entre nódulos y secreciones porque permite hacer la compresión del contenido. Los detritus comprimen mientras que un nódulo sólido no va a comprimir. Y la tercera es la rotación del pezón sobre el dedo índice. Acá se encuentra el dedo índice, este es el ducto que se puede ver totalmente y esto sirve para evaluar los ductos que se meten al pezón. Estos son algunos ejemplos de pezones normales, vean cómo se ve en su totalidad los ductos retroareolares e incluso los ductos que se meten al pezón. Y la resonancia magnética, la evaluación preoperatoria de la afectación tumoral del complejo areola-pezón es esencial para la estadificación, el pronóstico y el tratamiento del cáncer. La resonancia magnética tiene una alta sensibilidad del 90 al 100%, una especificidad del 80 al 90% y un alto valor predictivo negativo del 98%, siendo especialmente útil en casos con hallazgos dudosos en las pruebas de imagen convencionales, incluso en ausencia de sospecha clínica. La utilidad de la resonancia magnética se debe a una mejor resolución y diferenciación de los tejidos blandos y, claro, a la información que da las fases dinámicas con el contraste intravenoso. Actualmente, la mastectomía conservadora del pezón es cada vez más común para el tratamiento del cáncer o para la profilaxis en pacientes de alto riesgo. La determinación preoperatoria de la distancia que existe entre un tumor y el pezón es fundamental para garantizar una cirugía segura. Hay muchas formas escritas de reforzamiento del pezón. Se dice que debe ser simétrico, sin embargo, también está escrito que puede ser muy variable. Les traigo los reforzamientos normales
más comunes. Este es un ejemplo en donde se observa un reforzamiento lineal delgado en la dermis superficial y un no reforzamiento del tejido retroareolar profundo de la dermis. Y este otro tipo de reforzamiento, que es un poco más detallado, en donde nos dice que hay un realce lineal superficial, que es un borde delgado de realce superficial a nivel de la piel, que corresponde a la epidermis vascularizada. Aloja orificios de los conductos lactíferos y debe ser suave, sin nodularidad y no medir más de 2 milímetros. Posteriormente hay una zona sin realce, inmediatamente debajo de este realce lineal superficial. Es debajo del epidermis se encuentra la capa dérmica, que contiene tejido conectivo y glándulas sebáceas secretoras de sebo que lubrican al pezón, por eso la zona sin realce. Y el realce interno del pezón, que es un realce debajo de la zona sin realce, pero por encima de la base del pezón, que cuando está presente puede ser lineal o en parche. Son haces de conductos lactíferos transversales o convergentes rodeados por una red de músculo liso que se ve mejor en un plano coronal. Recordar que el complejo areola pezón es la parte más móvil de la mama y por lo tanto muy propensa a artificios de degradación del movimiento. Un movimiento, aunque sea muy diminuto del paciente, durante un examen de la resonancia magnética puede resultar en artificios de imagen, lo que limita el examen de la región del complejo areola-pezón. Entonces tiene que usar una antena adecuada para mama y muy importante correlacionar con la mastografía y el ultrasonido. Biopsias se pueden realizar, ya habíamos comentado que sí, anteriormente las calcificaciones que se encontraban en el CAP sospechosas requerían una biopsia quirúrgica para el diagnóstico. Actualmente se prefieren las técnicas de toma de muestra percutánea que respetan el pezón. Las biopsias por imagen percutáneas sabemos que son menos costosas, más rápidas y tienen tasas de complicaciones más bajas. Se utiliza biopsia por aguja fina, biopsia por aguja gruesa, biopsia asistida con vacío o un punch de piel, una biopsia de piel para confirmar invasión maligna o cuando hay resultados inconclusos. El ultrasonido es la técnica de elección. Hay ya numerosos artículos en donde se demuestra la técnica que se debe utilizar. Recordar que el complejo areola pezón tiene abundantes terminaciones nerviosas, por lo cual se tiene que poner mayor cantidad de anestesia. También tiene una naturaleza muy vascularizada, con un elevado riesgo de sangrado en el procedimiento y también se debe decir a la paciente alertarse sobre posible sangrado después del procedimiento. Se tiene que colocar una cantidad generosa de gel, aplicar presión para eliminar también las burbujas que nos puedan dificultar la visualización de las calcificaciones. Vamos a empezar con la patología benigna, vamos a ir desde lo más superficial, que pueden haber enfermedades de la piel. Esto, evidentemente, con una buena exploración, una inspección, debe ser sospechoso de algo de la piel desde que el clínico lo está viendo. Puede presentarse eczema, psoriasis, pústulas. Estos no requieren estudios de imagen, solamente en casos sospechosos. Sí, no se debe evitar una biopsia de piel para descartar enfermedad de Payet. Los fibromas blandos son tumores de piel benignos y pequeños que a veces están periculados. Los fibromas blandos son muy frecuentes en el cuello, en la axila, en la ingle, en las regiones inframamarias y también se llaman acrocordones o papilomas cutáneos. Cuando son más grandes se les puede decir verrugas. Este es un ejemplo de un fibroma blando que está justo debajo del pezón y por ultrasonido se demuestra perfectamente. Este es el pezón y este es el fibroma blando biopsiado. Y estas son verrugas de diferentes formas que se pueden encontrar en el pezón mismo o adyacentes a estos. El absceso de glándula de Montgomery. Recordemos que son glándulas sebáceas que se pueden inflamar e infectar y con esto obstruirse. Pueden generar dolor, pueden ser palpables o incluso visibles, incluso pueden sangrar. Aquí es importante hacer la diferenciación entre el sangrado de una glándula adyacente al pezón y telorragia, porque es muy frecuente que la paciente llegue diciendo que le salió sangre del pezón, pero en realidad es al lado del pezón de una glándula obstruida. Recordemos que las glándulas sebáceas tienen una función de lubricación, de producción de feromonas y de sostén al folículo piloso, y con el influjo hormonal
se estimulan y pueden crecer e infectarse. Los quistes de inclusión epidérmica son lesiones benignas que se originan de la inclusión del epitelio escamoso queratinizado de la dermis. Son nódulos superficiales, ovoideos, bien definidos, pueden tener detritus con datos inflamatorios como si fueran quistes complicados. También se llaman quistes epidermoides y pueden ocurrir en cualquier parte del cuerpo. Está descrito que en la región periareolar son raros. La presentación clínica consiste en nódulos que quiero decir que se pueden ver desde la inspección clínica. Y bueno, aquí les traigo unos ejemplos. Este es el pezón y el quiste de inclusión adyacente a este, pero también pueden encontrarse dentro del pezón como un quiste complicado, es decir, un quiste con contenido hipoecoico, a veces móvil y a veces con hipervascularidad periférica. Estos son diferentes ejemplos de quistes de inclusión. La ectasia ductal y la mastitis periductal. Recordemos que la ectasia ductal es la dilatación de los ductos de más de 2 milímetros cuando son periféricos o más de 3 milímetros cuando se encuentran retroareolares. Hay un componente inflamatorio que afecta las paredes y los tejidos periductales con la posterior ruptura epitelial y difusión del contenido, casi siempre cristales lípidos, en la pared fibrosa. Cuando se presentan de manera más crónica, pueden condicionar fibrosis intraductal y retracción del complejo areola-pezón. La mastitis periductal produce marcada hiperemia inflamatoria en las paredes de los conductos y pueden ocasionar telorragia. Es una mastografía en donde podemos observar las estructuras tubulares retroareolares que corresponden con ductos, pero sin duda quien nos va a dar más información sobre el contenido de estos ductos es el ultrasonido. Otros ejemplos de ductos que se meten al pezón. Y este es otro ejemplo de una paciente en una mastografía derecha en donde se identifican adyacentes al pezón, posteriores a este, se observan estos ductos que tienen una mayor densidad adentro, en el interior del ducto, con un halo radiolúcido, que en el ultrasonido se pudo demostrar estos ductos con secreciones solidificadas sin vascularidad, que era ectasia ductal con detritus. Los papilomas sabemos que son neoplasias epiteliales benignas que pueden estar asociadas a tipia o carcinomas de bajo grado o carcinomas ductales infiltrantes hasta en el 5%. Pueden ser centrales, pueden estar adentro de un pezón, hasta el 80% se presentan con síntoma de telorragia, son redondos, lobulados, con base ancha o pediculados, y cuando están centrales pueden sufrir infarto y necrosis con un desprendimiento parcial de la lesión y condicionar sangrado intraductal. Es la causa más frecuente de telorragia. Este es un ejemplo de un nódulo que se observa en la región justo por detrás del pezón, que se confirma en ambas proyecciones, y en el ultrasonido se observa este nódulo isoecoico al resto del pezón, ovalado con margen circunscrito, que resultó ser un papiloma muy vascularizado. Este es otro ejemplo. Igual se observa este nódulo que se observa detrás del pezón en la mastografía. Igual se demuestra el nódulo que se encuentra dentro del pezón, que resultó ser un papiloma. Y bueno, esta proyección de mastografía quería enseñárselas porque la paciente presentaba secreción telorragia por el pezón, que al comprimir justo salió una gotita de la secreción y salió en la mastografía como muestra de que sí se puede evaluar de manera muy fina lo que pasa en el complejo areola-pezón. Los adenomas son una variante de la lesión papilar, una proliferación anormal de tejido epitelial dentro de los ductos del pezón. Pueden ocasionar dolor, ser palpables, condicionar secreción o cambios incluso en la piel por el crecimiento del epitelio glandular por fuera de la piel. Sin duda el tratamiento es la excisión quirúrgica por una presentación clínica tan inespecífica y su parecido a la enfermedad de Payet. También se conoce como el nombre de papilomatosis florida, adenomatosis erosiva, y en la mastografía pueden ser ocultos porque su tamaño es muy pequeñito y porque son muy superficiales. Esta es una mastografía, si se observa el pezón de mayor tamaño en ambas proyecciones, y si se encontraba esta imagen de un nódulo que está dentro del pezón y que resultó ser un adenoma
que también se demostró la vascularidad central. El siringoma, quise traer esta patología que es extremadamente rara, es algo benigno, también se llama adenoma siringomatoso infiltrante, es un tumor de las glándulas sudoríparas de la piel del complejo areola-pezón, normalmente causan dolor, erosión de la piel, retracción, son localmente invasivos y por mastografía incluso pueden presentar calcificaciones pleomórficas sospechosas. En ultrasonido se observan mal definidos, con como un quiste complicado, con ecos internos, sin duda por su imagen como localmente agresiva, la excisión quirúrgica con márgenes amplios es el tratamiento. Este es un ejemplo, cortesía de la doctora Carla Villagrana, en donde se identifica en una paciente joven este nódulo irregular con márgenes angulados que resultó ser un siringoma. Y por último, en la patología benigna está la mastitis y la enfermedad de Suska. Recordemos que la enfermedad de Suska consiste en la formación de abscesos periareolares con drenaje espontáneo a través de fístulas crónicas alrededor del pezón. Afecta normalmente a mujeres no lactantes y sí está demostrada su asociación directa con el tabaquismo. Se produce dolor, eritema, masa, fístulas y la sospecha clínica para el tratamiento definitivo, que es la resección quirúrgica de la fístula y el ducto asociado. Los estudios de imagen nos sirven para ver la extensión de estas colecciones. Esta es una paciente con una imagen de mayor densidad en la región del pezón y región retroareolar. Se demostró esta colección heterogénea irregular con reforzamiento acústico posterior justo por detrás del pezón e involucrando a este. Esta es otra paciente con un engrosamiento de la piel del complejo areola-pezón que también se demostró por ultrasonido esta colección que compromete al pezón. Vamos a pasar a la patología maligna, en donde la enfermedad de Payet es la más frecuente entidad que involucra de manera directa al complejo areola-pezón. Es la presencia de células neoplásicas en la epidermis del pezón, representa del 1 al 3% de los cánceres de mama, entre la quinta y la sexta década de la vida es lo más frecuente, y clínicamente presenta esta imagen de eritema, erosión, ulceración, masa palpable retroareolar y retracción, y puede haber secreción a través de esto. Sin duda, el tratamiento, perdón, el siguiente paso es la biopsia de piel. Hasta el 90% se asocia a carcinoma ductal in situ o carcinoma ductal infiltrante. El primer estudio que se realiza es la mastografía y aquí se pueden ver engrosamientos de la piel, calcificaciones pleomórficas, una masa retroareolar normalmente es unilateral, pero puede ser normal la mastografía en el 50% de los casos. El ultrasonido es un complemento de la mastografía y, bueno, en la fundación hemos tenido varios casos que les indicamos una mastografía contrastada y nos da mucha información, como en este caso que había una enfermedad de Payet demostrada por biopsia de uso de piel y se observaba esta simetría en el cuadrante externo que disminuía de densidad en la proyección medio lateral oblicua. En la mastografía contrastada se observan en las imágenes de alta energía estos nódulos irregulares que refuerzan intensamente y otros nódulos pequeños que se acercan al pezón en ambas proyecciones. En el ultrasonido se demostró en el radio de las 2 a 4 centímetros este hallazgo no masa hipervascular con sombra posterior que resultó ser un carcinoma ductal infiltrante con múltiples nódulos que se acercaban hacia el pezón, una enfermedad multifocal. Este es otro caso de un Payet en donde se observa, es evidente el engrosamiento de la piel y también el aumento de volumen del pezón. Posterior a la tratamiento se observa disminución del tamaño del pezón, así como de la densidad de toda la mama. Y en el ultrasonido, este es un pezón infiltrado por Payet, es un pezón que está irregular, heterogéneo, muy vascularizado. El carcinoma ductal in situ, es decir, es como está en la mama y se extiende hacia el pezón. Sabemos que el carcinoma ductal in situ es un precursor del carcinoma invasor, es una proliferación celular maligna
no invasiva dentro de los ductos que conserva intacta la membrana basal. Se diagnostica en mastografías de tamizaje, normalmente no, es un hallazgo, y pueden volver al complejo areolar pezón por extensión de los ductos. Este es un ejemplo de una paciente que tiene un área de mayor densidad muy sutil en la región retroareolar con calcificaciones de baja densidad que se observan mejor en este cono de magnificación. Y bueno, en el ultrasonido sí se demostró esta imagen pseudonodular intraductal que resultó ser un carcinoma ductal infiltrante, perdón, in situ, que se extendía hasta el pezón. Y este otro caso, en donde se identifican unas calcificaciones heterogéneas que se observan mejor en estos conos de magnificación, son heterogéneas gruesas, pero la distribución es lineal con camino hacia el pezón, y que sí se logró demostrar el ducto irregular con imágenes hiperecogénicas en su interior, hipervascular, que también fue un carcinoma ductal in situ. Y el carcinoma ductal infiltrante, que es el tumor maligno más común de la mama, que puede localizarse inmediatamente detrás del pezón o puede originarse en otra localización y extenderse hacia el pezón. Casi el 10% de los ductales infiltrantes surgen en los conductos centrales. En los casos que afectan el complejo areola-pezón, la manifestación clínica más frecuente es la retracción del pezón y la distorsión de la areola. Cuando puede ser también que se presente como una masa retroareolar mal definida o como un área de distorsión o calcificaciones. Cuando es difícil diferenciar una masa retroareolar de una masa lesión papilar o abscesos retroareolares, pero no nos queda claro que se trate de esto, sin duda tenemos que llevar a biopsia para un estudio histopatológico. Este es un ejemplo de calcificaciones pleomórficas con extensión, con distribución segmentaria que condiciona retracción del pezón. Estas calcificaciones se extienden hasta el complejo areola-pezón. Este es otro ejemplo en donde se observa esta masa mal definida con calcificaciones pleomórficas y ramificadas que se extienden hasta el pezón, incluso llenando completamente un ducto que que atraviesa el pezón, y que es posible demostrar por ultrasonido esta misma imagen lineal hiperecogénica que corresponden con las calcificaciones dentro del pezón altamente sospechosas. Por mastografía, las masas pequeñas pueden ser obscurecidas por el mismo pezón, entonces aquí es donde es importante realizar proyecciones adicionales que puedan dispersar el tejido y verlas de manera más clara. El ultrasonido identifica más fácilmente las masas periareolares o las lesiones intraductales, y la resonancia magnética está indicada en casos donde hay discrepancia entre los hallazgos clínicos y los radiológicos, o el uso también de la mastografía contrastada. Cualquier lesión sospechosa debe ser biopsiada para su estudio histopatológico. Otros ejemplos de carcinomas ductales infiltrantes que tienen extensión hacia la piel del complejo areola-pezón. Este es un caso muy interesante porque únicamente la paciente se quejaba de un leve engrosamiento de la piel, diferente asimétrico, y se le hizo una biopsia de piel. En el ultrasonido únicamente se observaba este engrosamiento muy leve de la piel del complejo areola-pezón y se demostró un carcinoma ductal infiltrante. Es otra paciente que tiene un cáncer ya demostrado, grande, en el cuadrante superior de la mama izquierda, que también tenía extensión de las calcificaciones hacia el pezón. Y este caso, que es una paciente que llegó con una masa palpable por detrás del pezón, en donde se identifica este nódulo con bordes, con márgenes circunscritos, isodenso al tejido, justo por detrás del pezón, y en el ultrasonido se observa este quiste complejo, hipervascular, que resultó ser un carcinoma papilar intraquístico que también estaba involucrando al complejo areola-pezón. Y bueno, también hay patología variada, los misceláneos, que también involucran al pezón, como este nódulo que es ovalado con márgenes circunscritos, homogéneo, que resultó ser un fibroadenoma, muy raro, pero sí se presenta, o este nódulo que se encontraba justo detrás del pezón, que es isodenso al resto del tejido glandular, con áreas de menor densidad en su interior, con márgenes circunscritos, que resultó ser un amartoma periareolar,
o estos dos casos que les traigo que presentan, se ven en ambas proyecciones este nódulo denso con márgenes circunscritos que borran incluso el borde del pezón. Por ultrasonidos se observa este nódulo heterogéneo, ovalado, con reforzamiento acústico posterior que resultó ser un tumor filodes. Y este otro caso, que también se identifica una masa densa que involucra al pezón, que por ultrasonido no hay diferencia con el pezón, no se nota una separación entre este y la lesión y también resultó ser un tumor filodes. Entonces, en este algoritmo que nos propone el doctor Del Riego y que es similar al que nosotros usamos, se inicia con el examen físico, que es el que da la clave para el posterior manejo, tanto por imagen como por intervención. Entonces, si la paciente tiene una masa palpable, retracción del pezón o lesiones en la piel en el examen físico, si es mayor de 35 años, pasa mastografía y ultrasonido. Si es menor de 35 años, solamente con ultrasonido. Si estos estudios son positivos, se lleva a biopsia. Si son negativos, si hay una sospecha clínica leve, se da un seguimiento periódico de acuerdo al cuadro clínico. Y si existe una sospecha clínica importante, se lleva a un estudio de extensión, resonancia magnética o mastografía contrastada. Si esta es negativa, se va a un seguimiento periódico de acuerdo al cuadro clínico. Y si es positiva, con un hallazgo sospechoso, se lleva a biopsia. Si la paciente se presenta con secreción, cuando es unilateral, uniorificial, espontánea, se lleva citología, mastografía y ultrasonido. Si esta es negativa, hay estudios de extensión como la galactografía y la resonancia magnética. Si esta es positiva, lleva a biopsia, y si es negativa, se va a seguimiento clínico o resección de conductos para quitar el síntoma molesto de la paciente. Si estos, citología, mastografía y ultrasonido tienen un hallazgo positivo sospechoso, se lleva a biopsia. Si la secreción es bilateral, de múltiples orificios, no espontáneas, se deben buscar causas sistémicas y dar el tratamiento médico específico. Si se sospecha de una enfermedad de Payet, se hace una biopsia de piel. Si esta es positiva, se realizan estudios de extensión, y si esta es negativa, se da un seguimiento periódico de acuerdo al cuadro clínico. Puntos para llevar a casa: la patología clínica. La patología del complejo oral del pezón es clínica y radiológicamente inespecífica, lo cual puede retardar el diagnóstico. Entonces tenemos que conocer, imprescindible, conocer su compleja anatomía y las técnicas para la mejor visualización y para que esto nos lleve a un diagnóstico oportuno. Quiero hacer énfasis en que el examen físico, la exploración, es lo primero que tenemos que ponerle más importancia, porque eso es lo que va a guiar el algoritmo de procedimientos de imagen y procedimientos de intervención. El triple abordaje clínico por imagen y por intervención es muy importante para que podamos nosotros diagnosticar de manera pronta y dar un mejor pronóstico a nuestras pacientes. Les agradezco muchísimo su atención. Cualquier pregunta o comentario, les dejo mi correo personal. Muchas gracias.